Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que os encontráis esta tarde en esta sala con nosotros, con Francisco Javier Insa y con su libro A la luz de las sombras. Mi nombre es Loli Lara, yo formo parte del equipo de Ole Libros y en esta ocasión he tenido la suerte de trabajar con Francisco Javier en la edición de este libro. Un libro, pues bueno, que ha sido muy intenso, lo hemos trabajado mucho, hemos tenido nuestras diferencias, hemos sabido encontrarnos en el camino. Al final hemos sabido los dos saber lo que queríamos del libro y creo que hemos sacado todo el jugo y lo hemos dejado tal y como queríamos. Creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Yo os animo a que os acerquéis a su obra poética. Esta semana el libro lo podéis comprar en nuestra página web, en olelibros.com. Al entrar a Zoom os habrá salido directamente, os habrá saltado la pestañita en el navegador con el acceso directo a la web de compra. Esta semana, pues por ser la presentación, pues tiene un descuento y además los gastos de envío gratuitos. Pero si queréis también os animamos a que os acerquéis a vuestra librería de barrio, que apoyemos al pequeño comercio y lo pidáis. Igual en ese momento no está en la librería, pero os lo acercarían rapidito porque lo tenemos ya en las distribuidoras. Además, quería deciros pues, que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora en nuestro canal de YouTube, donde además colgamos todas nuestras presentaciones por si alguno llega más tarde o quiere volver a verla, ahí la va a tener. Bueno, yo os enseño la portada, que además ha sido muy al gusto de Fran, permitidme que le llame así porque ya hay esa confianza. Esta tarde nos va a acompañar, junto con el autor, va a estar su prologuista, que es Beatriz Zaplana, y me gustaría presentarlos a los dos un poquito. Voy a presentar a Fran y luego le voy a dar paso por lo menos para que nos salude de entrada, y luego Beatriz nos va a hablar sobre él y sobre su libro para conocimiento de todos. Fran se llama Francisco Javier Insa, es nacido en Orihuela en el año 1975. Él es abogado, pero también es docente. Me consta que trabaja en un instituto ahí por la educación de los más jóvenes y además es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. De todas maneras, él siempre me ha dicho que desde muy joven él siempre se ha sentido escritor, o sea, sabía que lo suyo era la literatura, ¿no? Y que un poco la literatura es su pasión. Como él dice, su locus amoenus en su vida. Él siempre dice que compone versos en cualquier sitio, en cualquier lugar, debe de llevar siempre su libretita, su dispositivo electrónico donde escribe, porque escribe a cualquier hora donde le llegan las musas. Él ha publicado varios relatos en una revista literaria que es bimensual, que se llama En sentido figurado, y que se edita tanto en Alemania como en Estados Unidos, en México y en España también. Fue el ganador del primer certamen que llevaba por título Vencer la homofobia y que estaba patrocinado por el Ayuntamiento de Molina del Segura, en Murcia, donde vive él, y con un microrelato que se titulaba Déjame ser. Además, recientemente algunos de sus poemas han sido incluidos en la antología del 6º concurso de microrelatos Porciones del alma. Además, pues tiene colaboraciones como articulista, periodista y poeta en algunos medios digitales. Para él, pues bueno, como él define un poquito A la luz de mis sombras, pues es el primer poemario que cobra vida, o como él mismo nos dice en su biografía, en la solapa del libro, es su primer poemario hecho carne. Y yo creo que está feliz de que esta tarde lo acompañéis todos, y es porque se siente muy orgulloso de él y quiere que lo tengáis todos en vuestras casas. Si quieres, Fran, decirnos por lo menos hola a los que estamos aquí viéndote y ahora introducimos a Beatriz. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por apoyarme y por estar aquí dando calor y acompañándonos en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Que sepáis que esto va a ser un debate abierto, van a hablar entre ellos, van a hablar del libro, pero bueno, que sepáis que tanto en la aplicación de Zoom como en el ordenador si estáis, tenéis ahí un apartado que pone preguntas y respuestas, ahí podréis hacernos todas las preguntas que vosotros queráis trasladar tanto al escritor o a Beatriz, a su prologuista, si se os queda alguna cosa en el tintero. Pues voy a dar paso a Beatriz. Beatriz Zaplana es la persona que le ha hecho el prólogo a Francisco Javier en su libro. Ella es doctora sobresaliente cum laude en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, pero bueno, siempre ha sido funcionaria de carrera desde el año 2006 en el cuerpo de profesores de secundaria y en la especialidad de lengua castellana y literatura. Y es cierto, en estos momentos, en la actualidad,
pues ejerce su actividad como docente también en el Instituto de Educación Secundaria El Palmeral de Orihuela. Ella siempre tiene una continua labor intelectual y literaria, siempre asiste como ponente a diferentes congresos y seminarios que se organizan por diferentes universidades españolas, europeas e incluso hispanoamericanas. Y sus trabajos siempre van relacionados con la literatura contemporánea, la literatura fantástica, la mitología americana, pues entre otros. Si quieres, Beatriz, pues adelante, puedes empezar tú y vamos a escucharos. Buenas tardes y primero agradeceros a la editorial Ole Libros que deis voz a los nuevos talentos y la valentía es uno de los grandes estandartes de las humanidades. Así que gracias a vosotros, gracias a Francisco Javier Insa por darme la oportunidad, además de ser compañeros, somos amigos, o sea que también es un placer añadido. Y gracias a todos los que nos siguen en directo y para que entren a formar parte en esta pequeña o gran familia. Puedes continuar si quieres. Si queréis empezar ya vosotros a hablar del libro, tenéis todo el tiempo por delante. Adelante, Beatriz. Muy bien, gracias. ¿Qué buscamos cuando nos enfrentamos a un libro de poesía, a un poema, a un verso? A lo mejor básicamente lo que estamos buscando es algo de alivio, de aliento, de incluso una voz que nos haga reconocernos, que nos unan en esa intimidad compartida de elementos que van formando nuestra personalidad o nuestro mundo. Y gracias a eso pues tenemos una especie de universales, ¿no? o de arquetipos que nos conectan a todos. Eso es tal vez una de las cosas que más valor tienen en el libro, en el poemario de Francisco Javier Insa, es el haber sabido conectar con una serie de imágenes relacionadas siempre con la cotidianeidad, haber sabido conectar con esos universales que nos unen en intimidad, como si hubiera creado un enorme palimpsesto en el que además de sus palabras se traslucen las palabras de otros muchos poetas que también aluden al mismo tipo de intimidades o de conceptos. La esencialidad del libro, de los poemas, de las imágenes que emplea, nos hacen elaborar una especie de retorno o de vuelta al origen, a la semilla, básicamente a la palabra en sí, ¿no? Esa palabra que es con la que montamos y desmontamos nuestro mundo. El poeta está en tránsito y encuentra en una serie de palabras o de expresiones o de elementos que reflejan su intimidad y su cotidianidad, encuentra partículas que ya no tienen tanto sentido, entonces reelabora o resemantiza todos los conceptos que nos planteamos diariamente, ¿no? Además, es fácil conectar con él o con su poesía, con su voz poética, porque es capaz de pasar de lo particular a lo universal. Incluso en la estructuración del libro, del poemario, parte del yo hasta llegar incluso a proyectarse hacia la naturaleza, hacia lo universal. Ese ego sum, ¿no? Que se proyecta hacia un tú, al tú es, y conecta con la naturaleza, recuerda incluso a estos versos de Rubén Darío, ¿no? O después del tema de entre dos oscuridades, un relámpago, ¿no? Eso también nos conecta con las luces y con sus sombras. La palabra de Insa, de Fran, venga, vamos a llamarlo de Fran, se vacía para volver a encontrar nuevos lugares comunes o nuevos elementos tópicos, ¿no? Es la conciencia del ser, la conciencia del existir, la crisis o la evolución del trayecto o del camino. Ahí encontramos al poeta tal cual, ahí encontramos su voz poética. Y esa voz es la que proyecta su mundo, su universo, su microcosmos, y nos podemos sentir totalmente identificados con él, hasta el punto de poder incluso encontrarnos cara a cara, ¿no? Con nuestra propia imagen. Esa universalidad esa universalidad que además se proyecta en las imágenes que emplea en sus poemas, desde un supermercado hasta un autobús en un momento dado, son pues, el dolor o la superación del dolor, la bruma, la oscuridad, el sueño, el despertar, ¿no?
esos elementos que polarizan el discurso vital y que me gustaría que con él fuéramos releyendo algunos de esos versos. Nos sentimos parte, creo, por lo menos a mí sí que me pasa, de esa inmensa minoría de la que hablaba también, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Lo bueno lo gratificante es que además nos da una especie de salida, ¿no? Nos da una proyección hacia un futuro, hacia una esperanza o hacia la salvación a través, sobre todo, de la belleza, ¿no? De la belleza, de la palabra poética, del concepto, el replantearnos el mundo que nos circunda constantemente, el mundo al que tenemos que darle cada vez nuevas explicaciones, conforme van surgiendo nuevas percepciones del mismo, pero al fin y al cabo encontramos la paz, ¿no? Esa esperanza, ese color verde que aparece también en algunos poemas, esa esperanza controlada por radar acelero, ¿no? Que es una auténtica, creo, declaración de intenciones, aunque se encuentre al final del poemario. Esa intimidad compartida, esa manera de saber conectar con los universales, con la intimidad, con todos nosotros, hace que su poesía sea cercana, ¿no? El primer, por ejemplo, por leer alguno, el primer poema que inaugura el libro se titula Vacío y dice: hay un momento en la vida en que te conviertes en un significante sin significado, ¿no? Es la manera de decirnos, bueno, vamos a empezar a reconstruirnos a través de mi propia voz o de mi propia concepción de la poesía. Y eso es lo que básicamente yo incluso le puedo llegar a agradecer y que me ha hecho partícipe. Porque en ese panel o en esa exposición de su propia intimidad nos vemos conectados, nos vemos reflejados y nos ayuda a entendernos a todos un poquito mejor. A mí me gustaría también lanzarle a Fran tal vez la primera pregunta o la primera lectura de uno de sus poemas, que él considere que a lo mejor, junto con el que acabo de leer, pues alargue un poco la explicación. Bueno, pues muchísimas gracias, Bea, por tus palabras. Es un encanto, la verdad que bueno, todo lo que has dicho es verdad, es así. Y nada, sobre todo el primer poema que has leído es muy importante porque digamos que es el que me hace, al comenzar el libro empieza de esa forma, porque el libro en sí mismo es un viaje desde mi interior, como tú bien has dicho, desde el inicio hacia el exterior. Y yo lo que pretendo es, con ese primer poema, hay un momento en la vida en la que te conviertes en un significante sin significado, es: yo te doy la mano, vente conmigo, que te voy a contar mi historia, y te voy a contar una historia bonita, fea, o sea, con contrastes. Te voy a contar una vida, una forma, a través de una poesía pues sencilla, sin artificios, cercana, como tú bien has dicho. Pues eso es lo que yo pretendo, con el libro. Pues, por ejemplo, pues podría leer uno de ellos, por ejemplo, Mirar atrás, que pertenece a una de las partes, y dice así: detente, tiempo, he dicho que pares, no permitas a mis segundos alejarse con cara burlona, sonrientes, y con la certeza de que nada ni nadie puede pararles. Que se marchen, pues, esos ingratos, que se lleven mis instantes, pero que sepan que a fuego grabados permanecerán eternos, mientras mi piel recuerde. Ese sería uno de ellos, de lo que forma parte de la primera parte del poemario. Bueno, decir también, ya que lo han mencionado, el libro está estructurado en 6 partes, rotuladas en latín, con la finalidad, porque como es la finalidad de que estén rotuladas en latín, es porque
porque lo que hago es partir desde dentro hacia afuera, es una vuelta a la semilla, y digamos que una vuelta a la semilla a través de la palabra, y como la palabra pues viene del latín, pues digamos que es un guiño que le da coherencia al poemario. Tal vez quizás eso es lo que más universaliza la poesía o tu poesía, y es tan fácil que se pueda llegar a conectar con ella, ¿no? Porque conectas directamente desde ti, desde tu yo, desde tu centro, y de ahí vas y irradias hacia afuera todo ese tipo de emocionalidades, ¿no? Eso es lo que tal vez al conectar en ese inconsciente colectivo en el que todos tenemos una imagen que nos une, o muchas imágenes que nos unen, ahí es fácil identificarse, tal vez, por ya no la falta de artificio, que sí que tiene el trabajo, ¿no? Pero la naturalidad muchas veces es difícil de alcanzar, porque describir tu propia intimidad, pues ya de por sí es bastante difícil, como además conseguir verbalizarlo con un tipo de estructura, con un tipo de imágenes que conectan muy bien con cualquier tipo de circunstancia vital que pase por la que tú puedes haber pasado, aunque bueno, ya también es importante recordar la frase esta de Roland Barthes, que dice que quien escribe no es quien existe, no significa que tu yo poético seas tú, pero el momento del tránsito quizá es un momento vital que todos compartimos o deberíamos compartir, conectar con él. Sí, la verdad que lo que pretendo a través del libro, pues es eso. Para mí es una necesidad la forma en la que escribí el libro, la forma en la que surge el libro. Para mí la poesía, digamos que es una reconciliación conmigo mismo, es una manera de acallar, como decía Fray Luis de León, ese ruido de fondo, en un banal ruido de escucharme, es decir, ese ruido que aunque sí que es cotidiano, es decir, esa luz, ese color, ese árbol, esa lluvia, de la que, por una parte, el ruido, pero de una parte de la que nos alimentamos, pero es necesario, pues, por lo menos para mí, como sublevación, pues, eliminar ese ruido para conseguir, pues, lo que yo lo considero lo sublime, es decir, la soledad. Conseguir esa soledad, que es lo que me permite escuchar a ese Frank que está aquí detrás y que me habla y me quiere contar cómo se siente, o quiere expresarse a través de la palabra. Y bueno, y decir Claro. lo que siente, sí. Sí, no, quería, Sí. sí, es que justo lo que estabas diciendo es uno de las, claro, porque además de ya no es compartir tú, sino también son incluso tus propias alegrías y desapegos también, ¿no? A mí un poema me gustaría leer, porque me parece, siempre lo que más o sea, me reconozco y te reconozco y nos reconozco un poco también, que se llama Fortalezas, y dice: me digo que soy capaz, que puedo con todo, que soy un titán, pero al final sucumbo ante la suave brisa de un grano de dificultad. Me parece una delicia ser capaz de contar o de transmitir una sensación tan sumamente inmensa, ¿no? Como puede llegar a ser lo de, ¿no?, esa fortaleza o esa entereza, para luego deshacerlo de esa manera. Parece que es el mejor modo de conectar con ese universal. Sí, la verdad que digamos que la sencillez de lo complejo, pues a veces es complicado, pero sí que es cierto que la forma en la que escribo es así. Es lo que, como tú bien has dicho, pues con palabras sencillas, pues mandar un mensaje pues potente, un mensaje que de verdad necesito expresar, porque si no fuera así, yo considero que la poesía es la poesía o cualquier forma de cultura o perdón, relacionada con la cultura, la escritura es la mejor forma de
expresarse íntimamente y de dejar a ese yo que está dentro, dejarlo salir cuando apagamos ese ruido al que hacía referencia antes, y utilizamos pues eso, el lenguaje, lo desmantelamos para articularlo de nuevo, formando a través pues, de sinestesia, de recursos lingüísticos, pues para darle eso, a través de esa sencillez, pues pasar a transmitir un mensaje pues potente con palabras sencillas, cercanas, que todo el mundo pueda escribir, pueda entender. Y además, además también tienes una serie de imágenes que se repiten a lo largo del poemario, porque al fin y al cabo no es un poemario lleno de fragmentos más o menos desilvanados, al contrario, tiene un argumento de fondo que además le da también consistencia al poemario en sí. Por ejemplo, a mí me gustaría también que explicaras a mí también un poco, y a los que nos puedan estar viendo o escuchando, el título del poemario imagino que tendrá un significado que abarcará todo el resto de micromundos que tienes dentro de él, ¿no? A mí me gustaría también que nos dijeras esa imagen de la luz y de las sombras, o que pueda dar la sensación de la verdad o de la mentira o de lo oculto, no sé, cuenta. Sí, pues efectivamente, pues digamos que la génesis del poemario pues surge hace 2 años y medio a través de, pues debido a un hecho pues no agradable en mi vida, digamos, en la que yo lo defino como que la muerte me miró a los ojos porque deambulaba a un miembro muy querido de mi familia y me miró a los ojos y me habló y me dijo, me decía cosas que yo no quería escuchar. Afortunadamente esa persona muy querida para mí, muy especial, para toda la familia sigue con nosotros, pero fue un momento en la que, por eso el poema que tú has leído, que abre el poemario, pues hay un momento en la vida en la que te conviertes en un significante sin significado, es decir, todo aquello que das por cierto, todo aquello que esperas, que lo tienes seguro en la vida, que todo que lo damos por hecho y por garantizado, pues de repente, en un segundo, en un instante, puede desaparecer. Entonces, yo creo que eso es una característica del ser humano, es decir, no hay nada más natural que la vida y la muerte, pero qué extraño que la muerte solamente la miramos o nos percatamos de ella cuando nos pasa de lado, no, cuando nos mira y se acerca a nosotros, como el poema que a mí me encanta, de Juan Ramón Jiménez, del viaje definitivo, en la que define la muerte, yo me iré y los pájaros seguirán cantando. Entonces, ahí eso te hace pensar que si yo me muero, vale, los pájaros seguirán cantando, pero que si ese familiar mío afortunadamente no murió, si hubiera muerto, pues mis pájaros no hubieran seguido cantando. Mi vida si se hubiera detenido, entonces, pues eso es lo que la génesis es esa. Por eso es a la luz de mis sombras. Es decir, te muestro lo bueno, la tristeza, te acompaño a lo largo del libro y te voy contando pues cómo me voy sintiendo. Pues ahora bien, ahora mal, ahora triste, ahora contento, ahora hay esperanza, pero sobre todo intento agarrarme a lo positivo, intento agarrarme a eso, al devenir, a lo positivo, a ese final que gracias a Dios, pues gracias pues, terminó muy bien. Ese es el origen. Y ahí está también esa lucha constante que tienes, ¿no?, entre la luz, la sombra, el pasado, el futuro, el devenir. Ahí me gustaría también leer un poemita también que conecta perfectamente con lo que estás diciendo, ¿no? Esa lucha o esa dicotomía constante en la que te puedes llegar a mover.
que se llama Sin salida. Dice, me alejé de mí. Cuando me creía perdido, seguías allí, pegado a mí. Encontraste el camino, siempre lo haces. Por más que lo intento, es imposible huir de mí. Es bastante revelador, suficientemente revelador. Sí, efectivamente, en aquellos momentos duros, pues eso, hay fortalezas, hay debilidades a lo largo del poema, hay vida. Yo creo que hay vida, pero vida en sentido estricto, es decir, hay felicidad, hay tristeza, hay emociones humanas como cualquier persona pues, que lo está pasando mal, lo está pasando bien o lo está pasando... es decir, la vida es eso, la vida es enfrentarse a situaciones pues que a veces son buenas, a veces son malas y bueno, y cuando te tocan las malas pues también hay un momento en la que se necesita una abstracción. Por ejemplo, a mí me gustaría también leer un poema en relación al que tú has leído, que conecta directamente con esa abstracción, con esa, digamos que salir, alejarme un poco para tener un poco de perspectiva de todo aquello que estábamos viviendo, no solamente yo, toda mi familia, y se titula Desde el aire. Salí de mí en busca de respuestas a las que yo no podía contestar. Me alejé tanto que cuando quise darme cuenta no sabía volver, pero no me importó. Volaba libre, sin arrastrar el yunque donde incansables golpean las dudas. Abandoné la forja y me volví aire. Ya no importaban las respuestas, ya no importaban las preguntas, ya no importaban ni el yunque ni el martillo, tan solo el viento, tan solo la libertad. Es un mensaje de esperanza, de pues, esa dicotomía constante en la que es necesario pues, salir y tomar perspectiva y alimentarse pues del mundo. Además nos das una salida, una salvación, ¿no? O un camino de esperanza, que muchas veces, ¿no?, la poesía se etiqueta como algo negativo, pero no, porque me gustaría leer también uno que se llama Color, que aparece ya incluso al final, ¿no?, porque en el libro se va evolucionando desde un concepto de intimidad personal, obviamente, que se proyecta hacia los demás, pero que se sostiene sobre todo a lo mejor en la soledad o en la tristeza o en el dolor o en la bruma, y vas evolucionando y vas dándole color, ¿no?, al libro, que también tiene incluso algún tipo de composición de ese estilo. Y leo: para algunos la existencia es gris. Desconocen que comprando colores esa existencia se transforma en vida. O sea que siempre hay cabida para la esperanza después de las tormentas. Sí, la verdad que sí, eso es, sí, es importante sobre todo intentar alimentarse en esos momentos, o en cualquier momento de la vida, porque la vida al fin y al cabo, son emociones, son sentimientos, es decir, hay felicidad, hay tristeza, hay muchos momentos a los que tenemos que enfrentarnos de una manera o de otra. Entonces, pues unas veces nos encontramos, otras veces nos perdemos, que es un poema que quiero leer ahora. Y eso, a veces hay que salir de uno mismo, hay que rodearse de naturaleza, pues para mí es muy importante la naturaleza, porque es una forma de encontrarme a mí mismo, la lluvia, el árbol, la flor, la montaña, para mí es muy importante. Entonces, pues uno de ellos que me gustaría leer, pues se titula Perdido. Dice: hoy casi me pierdo entre las sábanas de la incertidumbre, entre las gotas de lluvia que arrecian mi mente, en las miradas distantes del caminante solitario, en el banco del parque junto al hibisco, en la ceniza del cigarro que se extingue mientras exhalo, en el sollozo de un anhelo marchito, en una idea muerta antes de ser concebida. Hoy casi me pierdo. ¿Dónde estoy? Pues,
creo que es Hay otro importante. tema también que va muy relacionado, en el que también empiezas a hacer el juego con, además de cada una de las sensaciones, con sombras o con los sentidos, ¿no? O el uso que haces de la sinestesia, que es una figura retórica muy difícil de usar, tú la llevas a buen fin. Se llama entidad. Soy bruma y distente, etéreo y fugaz. Soy sombra y luz en un mismo cuerpo. Soy el destello en mi ventana. Soy nube, tierra, árbol, luna. Lo sé. Soy contradicción. Aquí juegas, además de con las luces, también con la imagen de la naturaleza, que es, si sales es decir, vamos del centro hacia afuera, ¿no? Y ese afuera representa todo lo que nos rodea o nos circunda, que es lo que también lo hace tan cercano. Sí, la verdad que ese concretamente sí que me define bastante. Yo soy un poquito contradicciones. Ahora sí, ahora no. Entonces, pues ese sí, ese es muy intimista, ese es muy personal, porque es cierto, es un poema que me define. Soy contradicción. Hoy quiero una cosa, hoy no la quiero. Pero vamos, es una constante, como todos, pues eso, que hay digamos que todos tenemos un rasgo personal que nos acompaña a lo largo de toda la vida, y en mi caso, pues, es ese, y es importante por eso. Ese poema también es muy, muy especial para mí. Tienes Y uno yo ahora... también... Sí, Bueno, perdón. perdona. No, sigue. Sí, mientras lo No, busco. para ya terminas con el... me refiero a que hay otro que también es muy particular en ese aspecto, que es es del mismo estilo, y además es la naturaleza con la sencillez del silencio, ¿no? Se llama Encuentros. Dos piedras en el jardín, dos flores que se encuentran, dos silencios que se hablan, y después, nada. Es el saber relacionar un momento de curso, ¿no? Con una imagen tan gráfica y tan cotidiana, que eso es uno de los rasgos, más cotidiana para poder traerla, ¿no? Para poder sacarlo. Sí, la verdad que sí, la verdad que esa nada estuvo muy presente porque no había nada en aquellos momentos en los que surge la poesía, esa sublimación de la palabra, del poema, de cuando el poema nace. No había nada, no voy a entrar en detalle, porque no había nada. Y la nada estaba muy presente porque o te agarrabas a la esperanza, a la desesperanza, o a veces te agarrabas a la nada, porque a veces la nada te ayudaba a despegarte, a salir de ti, a salir a ver las cosas con otra perspectiva. Perdón. Y a mí ahora me gustaría leer otro que a mí me gusta mucho, porque aquí sí que este forma parte de la naturaleza, que a mí tanto me gusta, y que me alimenta y es muy especial para mí. Se llama Presencia. Siempre quise ser tormenta para azuzar los mares, rayo para caer impasible y golpear con fuerza, trueno para anunciar mi llegada, nube para revelar mi presencia, lluvia para barrer los males, catarsis, explosión, diluvio y luego calma. Bueno, si queréis, Fran, Beatriz, mira, tenemos también una espectadora, Carmen Salas, que quiere decirte que el poema de la página 116, que se llama Invisible, a ella le ha impactado especialmente. Yo no sé si pedirte que lo leas y que luego, porque ella pide que le hables de este poema, si le puedes contar algo de esta poesía, de la 116, Invisible. Hola, Carmen, muchísimas gracias por estar ahí, por todo tu apoyo en las redes. No nos conocemos personalmente, pero bueno, la magia de Internet y la magia de Ole Libros y la magia de Loli y de Tony y de todo el equipo
pues nos ha conectado, y de Luis Miguel también. Pues mira, muchas gracias por tus palabras, y bueno, paso a leer el poema primero para ilustrarlo. Invisible. El cuadro colgado en la pared se sintió solo, abandonado. Cuando la gente pasaba y se paraba a admirarlo, sentía pánico, terror. Igual sería mejor ser un lienzo en blanco. Pues la historia de este poema es, concretamente, es la idea de reinventarse. Hay momentos en la vida, cuando me ha presentado Loli, yo he hecho muchas cosas, en mi vida estoy viviendo fuera en el extranjero, y yo de vez en cuando, no, es una constante que me acompaña en mi vida, en la que yo necesito pues hacer cosas nuevas que me alimenten, sobre todo relacionadas con la cultura. Soy una persona creativa y si no saco esa energía de dentro de mí, me consume. Entonces, el lienzo en blanco, digamos que es la forma en la que pues, se puede dibujar cualquier cosa y siempre es un nuevo comienzo, ya sea de algo malo o de algo bueno o de simplemente un cambio. Eso es lo que simboliza el poema, Carmen. Gracias, Fran. Yo no soy Beatriz y os he interrumpido. ¿Estabais hablando de alguna otra cosa o quieres que introduzca alguna otra pregunta? Estamos a tiempo, si queréis seguir. A mí simplemente me gustaría que, bueno, como coda final, que nos hablara un poquito tal vez de la intencionalidad. Me imagino que será sanar, porque la literatura es sana y cura, pero tal vez que nos especifiques un poco cuál es qué te ha motivado, para qué te ha servido, o qué ha exorcizado de ti, o qué intencionalidad, básicamente, es la que plantea, o tiene para ti. Sí, pues efectivamente, como bien has dicho, para mí el poemario surge muy rápido, surge en una necesidad de expresar todas aquellas vivencias, porque fue un año especialmente duro, fue un año en la que profesionalmente pues había tomado un cargo, en la que tenía mucha responsabilidad, fue un año de idas y venidas, y sobre todo la intencionalidad poética del libro fue una catarsis, fue digamos que una explosión lumínica, que hablo en una de mis poemas, una explosión, una catarsis, yo creo que es una de las mejores terapias que puede dar la poesía, es una de las mejores terapias pues para sacar todo aquello que necesitas expresar o que necesitas vaciarte para volver a llenarte de nuevo. Entonces, eso es para mí digamos que es la salvación a través de la palabra. Bueno, Fran, si quieres te traslado, gracias Beatriz, si quieres te traslado alguna de las preguntas que nos están haciendo los participantes y algún comentario que creo que es interesante. Mira, Fiorenza Hipólito sí. Te quiere preguntar, en este viaje de búsqueda del sentido, que estabas comentando que es tu libro, ¿en algún momento hay una vuelta atrás o todo es un punto de partida? A ver, sí, yo creo que siempre siempre es un avance, digamos que es una huida hacia adelante. En ese momento, yo lo que intento desde el primer poema es ser, pues, digamos que el gurú que acompaña, que te coge de la mano y te lleva a través de ese recurso vital, de mi experiencia, la que estoy viviendo en ese momento y la que vivimos cualquier persona a lo largo de nuestra cotidianidad. Y si hay algún pequeño retroceso, simplemente es para coger impulso y nadar más fuerte, nadar más rápido, saltar más, llegar más lejos. Hay que mirar a la tristeza o mirar esa cosa negativa, pero para que te sirva, para aprender de ella y seguir avanzando, porque, como digo en uno de mis poemas, esta vida es una carretera con muchos carriles y hay que seguir avanzando. Nunca hay que detenerse en el arcén. Hay que seguir avanzando. Muy bien.
Mira, Juan Carlos Borreguero también te quiere hacer a ti una pregunta. Con la frase que hemos dicho antes de, de que el libro se había hecho vida, había cobrado vida, él dice, y el verbo se hizo carne, dice, en este caso papel. ¿Cómo te sientes al ver la criatura hecha ya una realidad? Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí, compañero de panel en otros encuentros de poesía. Y bueno, pues me siento pues feliz, la verdad que me siento muy feliz porque en ningún momento pensaba yo que aquello que estaba escribiendo pues iba a transformarse en algo tan bonito y en un proceso en el que pues aunque sea una publicación tardía, pues ya tengo 44 años, pero trabajar con Loli, trabajar con Toni, la oportunidad que Toni, recuerdo perfectamente la forma en la que se produjo, envié el poemario, Toni me llamó inmediatamente, eso recuerdo que estaba con mi madre, que es una figura muy importante para mí, porque ella también escribe poesía, y recuerdo esa llamada perfectamente, esa confianza, me siento, pues eso, la palabra es feliz, y sobre todo por las grandes muestras de apoyo que estoy teniendo a través de las redes, a través de compañeros, a través de amigos, a través de la gente que no me conoce y que se ha producido una magia a través de este libro que digamos que ha sanado todo lo que necesitaba sanarse y lo que necesitaba curarse. Mira, R. Villa Excusa, que no sé si será Rosa, será Ramón... Sí, Rosario. Hola, vale, Rosario. nos dice que en las redes sociales ha leído algunos de tus poemas traducidos al inglés. Sí. Si consideras la posibilidad, si has pensado en la posibilidad de crear en otro idioma. Bueno, Rosario Villaescusa es una amiga muy querida y, bueno, es una historia muy larga porque digamos que es prosa de inglés. Ahora ya si digo cosas tuyas, pues ya, bueno. Casualmente nos ha dado inglés a 3 generaciones. A una de mis tías, con las que yo me llevo 3 años, porque yo me crié con mis tías, porque mis padres tenían que trabajar, luego le dio clase a mi hermano y finalmente me dio clase a mí. Tú mejor que nadie, Rosario, sabes que es muy complicado escribir en otros idiomas. Hay un poema traducido en el que, digamos que yo lo intenté dentro de mis posibilidades lingüísticas en ese idioma, que estaba relacionado con el bullying, que yo sufrí en su momento y que yo me toca muy de cerca y me consideraba que era muy importante traducirlo, estuviera mejor, no estuviera mejor, incluso el relato con el que gané el Stop Homofobia, el Déjame Ser, ese lo traduje porque considero que es importante transmitir según en qué poemas intentarlo en otro idioma. Pero vamos, ahora mismo a la pregunta que tú me haces no me encuentro yo salvo que tú te ofrezcas a compartir conmigo tu sapiencia. Gracias por estar ahí, Rosario. Ahora me gustaría trasladarte un mensaje personal, en este caso no es una pregunta, pero creo que igual es un mensaje que te va a gustar escuchar. Tenemos entre nosotros a alguien que nos dice, un placer ver a Fran después de bastante tiempo, en una actividad tan grata como esta presentación. Guardo un estupendo recuerdo de aquel adolescente al que tuve el honor de tener como alumno y ahora como compañero de profesión. Felicidades por tu obra y aunque no lo he leído, todavía lo haré con mucho gusto en breve. Jesús Quesada. Pues sí. Pues muchas gracias, Jesús. Tú ya sabes que para mí ha sido un referente. Recuerdo aquel profesor de física y química, aquel alumno díscolo en su momento que yo era. Y para mí fuiste un referente muy importante. Sabes que nos queremos mucho y yo siempre he guardado un grato
aquellos profesores que te marcan y que igual que Rosario, igual que te marcan y digamos que los tienes presentes, aunque no hables con ellos, aunque no, hay momentos que ya compartiremos cuando nos tomemos un café o hablemos y que ya te contaré, que están grabados a fuego en mi memoria y que me han alimentado y me alimentan a lo largo de toda mi vida y en la que tú pues has formado una parte importante. Por eso siempre sigo el ejemplo de que de esta responsabilidad que tenemos los docentes con respecto a los alumnos, porque sí que dejamos una impronta positiva o puede ser negativa, pero en tu caso y en el caso también de Rosario, una impronta muy, muy positiva y que me ha acompañado a lo largo de la vida. Muchas gracias por tus palabras. Pues mira, Jesús, al hilo de tu comentario, de que estábamos hablando con él, pues nos ha puesto una pregunta y nos dice que él de verdad, él cree que tú con lo que más te identificas es con la poesía, sobre todo porque tienes una sensibilidad rebosante, pero te quiere saber si tienes previsto abordar otros géneros, como podría ser el relato o la novela. Sí, yo realmente soy más escritor de narrativa y tengo muchísimos relatos. Participé hace poco a través de un compañero que tenemos en un grupo de amigos que es psiquiatra y con el que hice un taller de escritura y me animó a participar en un un concurso organizado por el área de salud mental de San Javier, y me animó y me dijo, escribe un relato, un microrelato, eran 500 palabras, y me llamó hace poco, que me he quedado finalista. Me gusta mucho la narrativa, me gusta mucho probar otros géneros, pero sí que es cierto que me he encontrado con la poesía, porque yo ya escribía poesía cuando era joven, pero me he encontrado el encuentro con la poesía porque ha estado muy presente, ya te digo, por mi madre. La figura de mi madre es muy importante. Hay una anécdota en la que mi madre pues, nos dice, nos decía a mi hermano y a mí, dime un tema. Y pues, le decías el tema, pues mi madre pues, te escribía un verso, te escribía un poema. Entonces, pues sí, me gustan mucho otros, tengo mucho escrito y me gustaría hacer una antología. Me gusta la novela, parece que se me queda un poco más grande, pero cuentos o otras cosas. Mira, pues Raimundo Lara, al hilo de lo que estás diciendo de la poesía, te pregunta ¿cómo ves tú el futuro inmediato de la poesía con la situación que tenemos actualmente a nivel sanitario y por la crisis económica que parece que se nos viene encima? ¿Cómo ves tú ahí el mundo de la poesía? Si te has parado a pensar en ello, publicando así ahora tu libro. Sí, pues mira, Raimundo, muchas gracias por estar ahí y también compañero de profesión y compañero de taller y una excelente persona y un gran poeta también. Pues el futuro de la poesía, pues yo quiero verlo en positivo, me gustaría verlo en positivo y yo creo que sí que es cierto que la poesía, el público que se acerca a la poesía es un público más, digamos, más pequeño, pero que es un público mucho más entregado, es un público que quiere beber de esa fuente porque tiene sed de esa fuente, no de la narrativa, no de, digamos que es mucho más comercial, la poesía es más intimista. Yo creo que la poesía, sin despreciar ningún otro género, nos enriquece mucho más. Y en cuanto al futuro, pues yo voy a terminar con una arenga a la esperanza y a la cultura, diciendo pues que tiene futuro, porque claro que sí, tiene futuro. La poesía tiene futuro, Raimundo, y seguiremos escribiendo, seguirás escribiendo y seguiremos publicando si se puede, y si no, pues nos seguiremos expresando a través de nuestros versos y de nuestras palabras. Bueno, Fernando Martínez te dice que, bueno, que él tiene como experiencia que el aprendizaje a lo largo de los años siempre se transforma en sabiduría y que te anima a que recorras el camino poético pero muy despacito.
¿no? Como para paladeando, ir cogiendo el gustito al ir llegando. Y te dice, por cierto, dice, cuando escribes un precioso poema y te vas al trabajo, ¿tienes un día más feliz? Pues sí. Mira, cuando yo una de las, bueno, la forma en la que yo escribo, pues digamos que es una forma, a mí me gusta escribir en libretas, soy amante de las libretas, no sé si se ven, pero tengo ahí cientos y cientos de libretas y cada libreta pues cuenta una historia o es un momento de mi vida. Entonces yo por la mañana, cuando me voy a trabajar, me levanto media hora antes porque me gusta escribir un verso, me gusta escribir un poema, ya sea más cortito, más largo, y como dice Beatriz en la contraportada, me alegra mucho el día. Voy en el coche y voy pensando en aquello que he publicado en Facebook o un poema que de repente, pues, por ejemplo, lo que tengo que refleja lo que yo siento, lo que tengo en mi estado de WhatsApp ahora mismo. ¿Qué importa gaviota o cormorán si yo solo quiero volar el mar? Entonces, a mí eso me hace, decirlo solamente me hace sentir feliz. Tenemos otro espectador que no sé si tiene información privilegiada, porque esto tampoco lo tenía, no lo sabía yo o no lo tenía muy claro. Parece ser que el libro te lo ha inspirado una persona, me dice. ¿Puede ser? Y me dice, ¿cómo se siente la persona que ha inspirado el libro? Y pone, un abrazo a los dos, a ambos, a ambas, un abrazo a ambos. Y bueno, son dos personas que son dos pilares en mi vida. Es mi madre por los orígenes. Mi madre ha escrito poesía toda su vida, la poesía ha estado presente y luego pues yo me crié, como lo he dicho al principio, porque mi madre tenía que trabajar con mi tía, y mi tía es ese pilar fundamental en el que pues, nos crió a todos mis hermanos, nos ha criado pues, a mi otra tía, con la que me llevo solamente pues, 4 añitos, que para mí es mi hermana. Entonces, pues sí, no sé quién será, no sé quién será esa persona, pero sí tiene información privilegiada. Mira, Silvia nos hace una pregunta que ella misma dice, bueno, es un poquito enrevesada, pero vamos a ver si sabemos desenredarla. Bueno. Nos pregunta por la portada, ¿vale? Entonces, sí, por la portada del libro y nos dice, ¿decidiste tú esa imagen donde la sombra es luz y existe porque el interior en sombra es donde se encuentra? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que porque yo creo que ilustra perfectamente y todo lo que viene después. Es decir, la historia que cuenta, yo creo que solamente con la portada ya y con el título ya es un juego de sombras chinescas, como decía Beatriz en su prólogo, con el que ya intuye el lector lo que se va a encontrar después. Bueno, pues Fran, Beatriz, si queréis lo dejamos aquí, que aunque os parezca mentira, que pensábamos que no íbamos a encontrar suficientes cosas de las que hablar, pues llevamos casi una hora ya en este webinar. Yo me gustaría que os despidierais vosotros y luego yo quiero recordar a todos los espectadores que nos están escuchando pues los modos que tienen de adquirir el libro a la luz de mis obras. Así que si que tenéis algo que decir, si quiere hablar Beatriz primero, adelante. Primero agradeceros la labor que hacéis, sacar nuevas voces, seguir apostando por la poesía. Pase lo que pase, la poesía nunca va a terminar, nunca va a desaparecer, porque es que la necesitamos. Y si no, cualquiera que se haya enamorado alguna vez verá que la necesita para contar lo que siente, o sea que es imposible que desaparezca. Gracias a vosotros principalmente y bueno, y por supuesto muchísimas gracias a la gente que está escuchando, que nos está viendo y en definitiva a Fran, que ha sido un placer compartir estos momentos contigo. He visto gestar el libro, he visto cómo ha nacido, he visto prácticamente el parto, como quien dice,
y estoy feliz de que una nueva voz se una a ese colectivo universal de la poesía y de la literatura y feliz de haber participado. Así que no tengo nada más que dar gracias a todo el mundo y a todos. Gracias. Bueno, pues yo también quiero darle las gracias en primer lugar, si me permites, Tony, si me permites, Loli, a Bea, a Beatriz, porque me ha acompañado durante todo el camino. Ha sido mi gurú, mi psicopompo, como ella dice. Me ha acompañado en el camino, me ha ayudado mucho y la quiero mucho, ella lo sabe. Y bueno, el hecho de que esté aquí, me haya acompañado en este momento tan importante para mí. Y luego, pues por supuesto, agradecer a Olé Libros, a Tony, a ti, Loli, porque eres un encanto, por atender siempre las llamadas, por no decir que pesado, por no decir y por avenirte a todo. También me gustaría dar las gracias a toda esa gente desconocida que me he encontrado desde que escribí el libro. Tenía 293 seguidores en Facebook y ahora tengo 1500, y gente desconocida que se acerca a mí, como Luis Miguel San Martín, Carmen Salas del Río, Juan Carlos, todos han tenido una palabra de ánimo, de apoyo, de ayuda, me han aconsejado para disfrutar, que disfrute en la creación y en el proceso de este libro. Y nada, y hacer, sobre todo, como ha dicho Beatriz, una arenga a la cultura. Una arenga a la cultura, que es importante, y que la poesía, pues como dice Beatriz, no va a morir, afortunadamente. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Vamos ya a dejarlo aquí. Quiero recordaros a todos los que nos estáis escuchando que compréis el libro, que leáis a Fran, que no os vais a arrepentir, que es una maravilla y que ha dejado muchas cosas por dentro sin contar. Yo creía que hubiera leído al final de la nota del autor, pero lo dejaremos ahí en incógnito, y que sepáis que también lleva alguna página en negro. Creo que es algo interesante de descubrir. Podéis comprar el libro con descuento y con gastos de envío gratuito en nuestra página web, nolelibros.com, en nuestra tienda, y o si no, en cualquier librería cercana. Por favor, leerlo y pasarle a Fran vuestras impresiones, que le encantará saber. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Beatriz. Ha sido un placer pasar esta tarde con vosotros y compartir este libro contigo, Fran, que me lo debes, nos bebemos un café y lo sabes. Sí, muchísimas gracias a todos los espectadores y nos vemos en otro encuentro. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.